Hola, amigo o amiga. Soy Adolfo Calderero, soy hipnoterapeuta y vengo a hablarte hoy de algo muy interesante. Cómo los hipnoterapeutas, cualquier persona que haga terapia a nivel psicológico, que ayude a las personas a hacer cambios a nivel inconsciente automáticos, sabe que una de las cosas más importantes que tiene que hacer es dilucidar, saber, obtener cuál es la clave, qué tecla tiene que tocar para ayudar a esa persona. Si lo llevas a tu campo, a tu vida, a tu día a día, yo te diría que cuando tú veas que tienes comportamientos repetitivos con unas respuestas automáticas que no te gustan, te tienes que plantear que ya no son los demás quienes las originan, sino que hay algo dentro de ti que responde de forma automática y que sería buenísimo tú pudieras cambiar eso. Así que te voy a hablar un poco de cómo tocar la tecla adecuada para poder hacer cambios. Evidentemente, para mí, la manera más rápida de llegar al inconsciente, más directa, es con la hipnosis. Si yo hablara de efectividad, te puedo asegurar que no hay un 100% de efectividad, porque hay un tipo de rango de personas que tienen una serie de problemática más grave que el resto y por lo tanto difícilmente se puede ayudar en una o en 2 sesiones. Entonces hay psiquiatras, médicos, psiquiatras que se encargan de ayudar a este tipo de personas y que son los más adecuados. Pero salvando ese 15% de población a la que no se puede echar un cable, el resto se puede ayudar siempre que sepamos qué tecla tocar. Voy a hablarte de todo esto y espero que te guste. Hay que entender que la efectividad 100% no existe. Si te dijera soy efectivo 100%, te estaría engañando porque sabemos que eso no es cierto. Sin embargo, hay un alto grado de efectividad salvando las personas que tienen una grave patología a nivel incluso psiquiátrico, que entonces se tienen que encargar de ellos médicos, donde tienen que tener más controlado al paciente y tienen que hacer un seguimiento importante porque a lo mejor incluso hay riesgo de hacerse daño a ellos mismos, suicidio, daños corporales. Entonces, salvando este tipo de personas, un tipo de personas que cuesta de ayudar es la persona obsesiva, pero si nos fijamos, la obsesión es un rasgo que tenemos todos. Todos podemos ser obsesivos en un momento dado. Pero más allá de personas con un poquitín más de problemas a la hora de guiarles que otras, está el saber qué hay que hacer. Yo he formado a muchas personas en hipnosis, en hipnoterapia, y he visto a mucha gente formada por otros hipnotizadores, hipnoterapeutas. El problema más grande que suelen tener los alumnos de estas personas que vienen a mí o cuando están haciendo el curso es saber qué tecla hay que tocar cuando tienes una persona delante. Sin ir más lejos, hoy he tenido 2 sesiones donde he ayudado a 2 personas diferentes. Cada una de ellas es diferente. Cuando yo las he trabajado ese rato con cada una de ellas, a pesar de que yo soy el mismo, a pesar de que yo trabajo con hipnosis, resulta que cada sesión es un mundo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que acercar a ese mundo, valga la redundancia, a ese universo tan diferente, tan particular de cada persona, que por mucho que quiera, aunque yo aplique una técnica, aunque aplicase la misma técnica, va a ser diferente, porque yo me voy a tener que adaptar a las creencias de la persona, a la historia personal, a eventos que han ocurrido y que son los que hemos de trabajar. Realmente, cuando estamos trabajando con cualquier tipo de terapia, que trabajemos con la parte interna de la persona, con el inconsciente de la persona, nos hemos de asegurar de que hay un cambio emocional. Realmente, lo más interesante es que depende del acercamiento que tenemos a la persona, depende de cómo nos valora, así será el cambio que va a tener la persona. Pero más allá de cómo nos valora, del rapport que tenemos, de cómo nos ve esa persona, si se puede fiar de nosotros o no, que ya digo yo de antemano, que si no siente que puede fiarse de mí, es tontería iniciar un trabajo porque no va a funcionar. Pero más allá de todo esto, hay que saber qué teclas tocar. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan no solo con hipnosis, sino con otras técnicas, que se dedican a hacer lo que sería un trabajo general de cambio. No está mal, pero hay un problema. Y es que cuando hacemos una sugestión general de cambio, es muy probable que la persona que viene con un problema en la cabeza y que sabe exactamente qué es lo que le pasa, aunque a ti te lo cuenta de forma generalizada, no me encuentro bien, no soy feliz, pero en el fondo sabe que cuando va a trabajar no es feliz, porque tiene, estoy poniendo un ejemplo, un compañero que le hace la vida imposible, con lo cual cuando lo ve ya se siente mal. Entonces, aunque me haya dicho a mí, no soy feliz, no sé lo que me pasa, en el fondo me está queriendo decir, cuando voy a trabajar tengo un problema con un compañero y no me siento a gusto, no me siento feliz. Si yo no llego a ese descubrimiento y le digo, a partir de ahora serás más feliz, es posible que la persona cuando se va se siente muy bien, se siente genial, cuando va a su casa se siente mejor, pero en cuanto llega al trabajo vuelve a tener inputs negativos asociados a esa situación. Entonces la persona me diría, mira, no ha cambiado nada, yo estoy igual de mal, y le diría, bueno, todo el rato no has tenido ningún cambio, y me dirá, sí,
En casa estaba muy bien, por la calle también, pero en el trabajo no. Fijaos, hemos perdido un montón de tiempo, una sesión y tiempo por delante, por no haber sido capaces de adivinar qué tecla teníamos que tocar. ¿Cómo le afecta esa relación con esa persona? Una de las cosas, como decía, más importantes cuando hacemos algún tipo de intervención, los terapeutas, el hipnoterapeuta en concreto, es saber qué tecla tocar, saber qué hay que cambiar. Pensemos que nuestra mente funciona por asociaciones neuronales. Hay más, pero hablemos de esta manera para que todo el mundo me pueda entender. Hay asociaciones neuronales, hay aprendizajes. Los aprendizajes, nuestro cerebro los hace con los diferentes tipos de memoria, visual, auditiva, cinestésica. Entonces, se producen asociaciones a situaciones, a lugares, con personas. Normalmente no estamos hablando de... Normalmente siempre es en relación a personas, ¿vale? Pero podemos tener asociado en un lugar, por ejemplo, un mal momento que tuvimos con alguien y ahora ese lugar me da esa misma vibración. Pues si somos capaces de hacer un cambio en la percepción de esa persona con respecto a esa situación, a ese lugar o a esa persona, pues habremos tenido ya... Estamos casi seguros que va a tener cambios interesantes e importantes. Y como yo le decía hoy a una de las dos personas que he tratado, lo más bonito es que tu mente es capaz de hacer terapia con una nueva estrategia que le demos, por pequeña que sea, esa estrategia colocada en un ámbito, en un momento determinado, que le ha ayudado a tu mente, ahora tu mente la cogerá y la utilizará en situaciones más complicadas, porque la mente cuando algo le funciona lo utiliza. Así que por eso mucha gente, a pesar de los traumas que ha podido ir pasando a lo largo de la vida, su mente le ha ido haciendo terapia y se encuentra bastante bien dentro del problema que ha ido teniendo. Así que tenemos que una de las claves importantes para poder hacer un cambio en tu vida, y tú también, si tú quisieras hacer un cambio a ti mismo, una de las cosas más importantes es saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Si no sabes eso, no tienes nada. El primer input positivo que vamos a tener es saber que necesitamos un cambio, porque no todo el mundo sabe que necesita un cambio. Realmente hay mucha gente que está tropezando siempre con la misma piedra y no se da cuenta. Entonces, tener una conciencia despierta precisamente es darse cuenta de lo que no está bien en mi vida, de algo que yo estoy haciendo, alguna respuesta estoy teniendo que se repite en el tiempo y que me está dando la sensación de que ya no son los demás, ya soy yo quien no estoy haciendo algo bien. Son respuestas automáticas, llegan del inconsciente y solo si llegas al inconsciente van a poder cambiarse. Ante la pregunta de, oye, ¿y solo con hipnosis se puede hacer el cambio? Evidentemente no. Evidentemente hay muchas terapias que pueden ayudar, no solo la hipnoterapia, pero a día de hoy no conozco ninguna técnica que vaya más directa hacia el inconsciente que la hipnosis. Hay muchas técnicas que han salido de la hipnosis, pero realmente la hipnosis es la manera más directa de llegar a la mente inconsciente. ¿Todo lo que se hace hoy en día en nombre de hipnosis es hipnosis? No. Realmente, ¿cómo podemos validar ese estado de trance que está teniendo la persona? Pues simplemente si es un estado receptivo donde su mente a nivel inconsciente va a producir cambios. Realmente lo que estamos buscando es un comportamiento inconsciente de la persona, un nuevo comportamiento inconsciente. Por ejemplo, si yo tengo una persona delante y le pido al inconsciente que ahora me interesaría que se riese y no pudiese parar, y la persona se ríe y no puede parar, eso es una respuesta inconsciente. Su inconsciente me está siguiendo. Si yo le digo cualquier otra cosa dentro de lo que es el trabajo en terapia, por supuesto, no algo ajeno a la terapia, seguramente me lo dará, responderá bien. Entonces tenemos que saber que cuando una persona está en un momento de respuestas continuadas a lo que yo le voy sugiriendo, normalmente cuando le sugiera la respuesta que estoy buscando, por ejemplo, que ya no le afecte algo, que se sienta mucho mejor en esos momentos donde antes le afectaba, o que su respuesta sea más medida, más tranquila en los momentos donde se disparaba, entonces seguramente su mente también me lo va a dar esa respuesta. Se la va a dar a la persona, por supuesto. Entonces, lo que estamos buscando son respuestas automáticas. Si una respuesta es muy consciente dentro de la terapia, si yo le pido a una persona que haga un cambio y lo hace, pero es muy consciente de ese cambio, y yo veo que la actitud, la respuesta no es automática, no viene del inconsciente, sino de la parte consciente, puedo intuir que seguramente cuando llegue el momento no podrá sobreponerse a esa respuesta automática que tenía. ¿Por qué? Porque lo ha hecho a nivel consciente. Mira, una de las cosas que tengo claras es que la parte consciente puede bloquear la respuesta inconsciente. Y voy a poner un ejemplo. Si a mí me educaron a tortazos,
Y yo de mayor digo, ostra, cuando tengo un hijo yo no le quiero pegar porque a mí me pegaron y no me gustó. Verás que yo voy a estar siempre muy alerta de no pegar a mi hijo. Con lo cual, cuando me pongo nervioso, no te preocupes, venga, va, cariño, tendré mucha paciencia. Hasta que un día estaré llegando tarde al trabajo y en el último momento mi hijo me montará un pitote. Y en ese momento en que yo estoy en una fase crítica donde voy a llegar tarde al trabajo, no me da tiempo llevar al colegio, voy a tener una bronca del jefe o no voy a poder negociar algo que tenía que negociar, me pondré muy nervioso, mi consciente no estará en lo que tiene que estar y sin querer le daré un tortazo. Y ahí me ha venido mucha gente diciéndome, yo que estaba siempre muy encima y al final le pegué un guantazo y no me lo puedo perdonar. Y le dije, estabas muy nerviosa, ¿verdad? O muy nervioso. Sí, digo, vale, tu mente consciente estaba en otra cosa, ¿verdad? Dice, sí, digo, por eso le pegaste un tortazo. Porque todo lo que estabas haciendo era a nivel consciente y eso tiene un sobreesfuerzo. Cualquier persona que haya intentado, por ejemplo, dejar el tabaco y lo haya hecho con fuerza de voluntad, se dará cuenta que tiene que estar muy encima de todas las situaciones donde normalmente fumaba, tratando de superarlo y siempre lo tendrá en la cabeza. De tal forma que hay gente que trata de dejar el tabaco por fuerza de voluntad, que se puede, y se ponen muy nerviosos, se ponen a comer compulsivamente porque hay ansiedad. Porque la ansiedad es que tengo que estar encima de esto y no hacerlo. Y sin embargo no puede estar encima de otras cosas, del trabajo, de la familia, de los estudios. Entonces nos damos cuenta que la parte consciente es capaz de controlar la respuesta inconsciente, pero se agota. Llega un momento que cuando ya se agota la mente consciente, surge el inconsciente. Y el inconsciente tiene una fuerza superior al consciente. Por ejemplo, podría poner el caso de las fobias. Una persona conscientemente trata de controlar las fobias y, sin embargo, las fobias están ahí y no se pueden controlar tan fácilmente a nivel consciente. Hay gente que hace la técnica de la exposición. Por ejemplo, una persona que tiene una fobia, un miedo a meterse en el ascensor y subir o bajar, se le lleva a hacer una exposición. La exposición es que va a subir o bajar del ascensor tratando de deshacer un poco ese nerviosismo que le entra, esa taquicardia, esa sudoración y los pensamientos intrusivos negativos que le llegan cuando se mete en un ascensor. Pero, ¿qué ocurre? Que hay poca gente que pueda ir a hacer una exposición, porque normalmente cuando ya se acercan al ascensor ya se ponen nerviosos, lo pasan muy mal y no quieren sufrir y no se exponen. Luego me he encontrado con gente que se siguen exponiendo, toda su vida llevan tratando de sobreponerse a una fobia y lo pasan mal durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su mente consciente tiene que hacer un sobreesfuerzo muy grande. Pero, ¿qué me dirías si yo te dijera que podemos programar la mente de manera que no tenga que hacer un sobreesfuerzo, sino que a partir de entonces, pues de esa programación nueva, ya no tenga que sentir nada, ningún tipo de ansiedad, ningún tipo de aviso por parte de su mente inconsciente de que aquella situación es peligrosa para ella o para él? Pues eso se puede hacer con hipnosis. Pero, muy importante, saber qué tecla tocar, saber cuál es el desencadenante, qué hace que esa persona active ese comportamiento que no deja de ser una reacción una detrás de otra en cascada de aviso para que la persona evite esa situación porque están en peligro grave. Y otra cosa tengo que decir, a nivel inconsciente no se valora si es real o no. Por ejemplo, el comportamiento de alejamiento, de huida de una situación, esto nos viene de nuestro cerebro reptiliano cuando teníamos que salir corriendo porque había un tigre con dientes de sable que nos quería matar. Entonces, simplemente huíamos, o nos inmovilizábamos o luchábamos. Normalmente se huía, sobre todo con un tigre de sable. Pero este comportamiento se ha quedado con nosotros y ahora, cuando una situación es difícil para nosotros, lo pasamos mal realmente, sufrimos, hace el mismo comportamiento que si nos estuvieran atacando. De hecho, muchas veces las reacciones automáticas que tienen las personas que me vienen a ver a mí, por ejemplo, por ataques de ira, son respuestas ante una sensación de ataque hacia ellos. Fíjate que el ataque hacia ellos es verbal, es psicológico. Y sin embargo se lo toman como si le estuvieran agrediendo realmente. ¿Por qué? Porque entró en funcionamiento su cerebro reptiliano. Y ahí no hay pensamiento que pueda detenerlo. La mente consciente ahí ya no hace nada. Ahí ya es el cerebro reptiliano el que funcionó. Y ahí lo que podemos hacer es desprogramar a la persona para que no se active el cerebro reptiliano. Básicamente, lo que podemos hacer con hipnosis, que eso va más allá de lo que es la meditación, el mindfulness y otras técnicas muy interesantes, pero no para programar a la persona, pues es esa. La diferencia es que nosotros nos podemos programar o podemos ayudar a otra persona a programar un cambio futuro en esas situaciones concretas. Y ahí está el valor de verdad de la hipnosis.
En fin, he hablado de un montón de cosas, de cómo es importante saber exactamente qué tecla tocar, cómo funciona la mente consciente e inconsciente, cómo el consciente puede bloquear nuestra mente subconsciente durante un corto periodo de tiempo, no mucho tiempo, y cómo al final la mente subconsciente o inconsciente va a ganar la batalla. Pero ojo, si está en peligro la vida, si es una sensación de ataque, de peligro, entonces ni la mente consciente podrá bloquear a la. Junto con la mente consciente está el inconsciente trayendo información continuamente. Y la mente subconsciente es esa especie de consciencia que une la consciente con el inconsciente. Así es como lo podemos definir de una manera fácil, por supuesto, no es una forma catedrática de explicarlo, de psicología, pero suficiente para que todos nos entendamos bien, ¿vale? Nosotros, cuando estamos buscando cambios, los cambios los buscamos en la mente inconsciente. El subconsciente, llegamos al inconsciente. Nuestra mente consciente es con lo que pensamos continuamente, analizamos, juzgamos. Bueno, espero haber aclarado un poco todo esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no dejes de suscribirte a mi canal, que voy a seguir subiendo un montón de vídeos y espero que te gusten tanto como los demás que haya subido. Así que un abrazo muy fuerte, cuídate, seguimos avanzando.